Buenos días, bienvenidos a un nuevo webcast de EY en el que abordaremos las tendencias en ciberseguridad y cómo las empresas se están enfrentando a esta amenaza que es cada vez más importante para todos nosotros. Para esto, analizaremos los resultados del último estudio de EY en la materia, en el que participaron empresas de más de 25 países, por supuesto, incluyendo Chile. Revisaremos los resultados locales, veremos algunos internacionales y haremos foco en algunos sectores industriales para ver cuál es su situación. Para ello nos acompaña un panel de expertos. Hoy nos acompaña Paola Peñarrieta, socia adjunta de Consultoría en Riesgo Tecnológico de EY, área donde se desempeña desde hace más de 25 años, gestionando importantes proyectos de TI, procesos con Data Analytics y otras tecnologías. Paola es licenciada en Administración de Empresas de la Universidad de Houston y cuenta con un MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez. También contamos con la presencia de Fabio Fortes, socio adjunto del Centro de Excelencia en Minería y Metales de EY Chile. Fabio es ingeniero y tiene un magíster en gestión de negocios y dirección de empresas. Construyó su carrera en las áreas de consultoría, tecnología e ingeniería. Es un entusiasta de los procesos de transformación empresarial con una larga experiencia unificando negocios y tecnología para crear valor. Y por supuesto, también está con nosotros Facundo Jamardo, quien lidera el equipo de ciberseguridad de EY. Facundo es socio de consultoría de EY Chile, ingeniero en computación de la Universidad Nacional de Tucumán y tiene un posgrado en redes de datos en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Posee una amplia experiencia en gestión de riesgos de ciberseguridad, desde lo estratégico hasta lo operacional, y asesorado a empresas internacionales y locales de diversos rubros de la actividad económica. Antes de empezar la exposición de Facundo, me gustaría recordarles que nos pueden dejar sus preguntas en la sección de Q&A o preguntas y respuestas que van a encontrar abajo de la pantalla. Las estaremos respondiendo en unos momentos más. Adelante, Facundo. Muchas gracias, Luz. Buenos días a todos. Y como comentaba, nuestro objetivo principal es presentarle un poco los resultados de nuestro estudio. Este estudio fue realizado durante el principio del año 2023 y apunta a toda la actividad que se realizó en ciberseguridad a nivel global durante el 2022. Y para compartir un poco el universo que estuvimos analizando, tenemos 500 organizaciones a nivel global, de las cuales de Chile participaron 30, y aquí ustedes pueden ver la dispersión en las barras de color amarillo por industria, por cargos principales. Obviamente el foco estuvo completamente hacia que participara el CISO. En algunas organizaciones específicamente participaron también los responsables de tecnología, los responsables de gobierno de datos, etcétera. Y se apuntó a empresas en general de gran tamaño con niveles de ingreso entre los 1.000 y 5.000 millones de dólares a nivel anual, pero la dispersión es bastante amplia. Tenemos información también y la vamos a compartir con ustedes para que puedan hacer la comparativa entre qué es lo que pasa en Chile en particular, una visión también de Latinoamérica que hace foco en los principales países que tienen más actividad en Latinoamérica, y obviamente vamos a estar viendo particularidades de los resultados de Chile, ¿no? A nivel general, lo que estamos viendo es que hay un nivel la percepción es que solo uno de cada 5 tiene la tranquilidad de que sus capacidades y su estrategia de gestión de seguridad es completamente eficaz y está posicionada para atender todas las demandas que van a estar viniendo en un futuro cercano. Es decir, hay una preocupación importante de los responsables de seguridad para proteger toda la operación de ciberseguridad. Y esto obviamente en el contexto de un incremento significativo en los ataques. Nuestro resultado muestra que el promedio global de incidentes, si llamamos incidente a algo que de alguna manera afectó la normal operación de la organización, pero incidentes de ciberseguridad, hubo un promedio de 44 en estas 500 organizaciones que se analizaron, 44 por año, ¿sí?
Y sí, unos datos que son significativos es que hay un 76% que tardó 6 meses o más en poder responder a esos incidentes. ¿Sí? Los tiempos de respuesta son muy grandes. Y es por eso que tratamos de bajar un poco más a detalle y generamos dos grupos de organizaciones que participaron. Estos dos grupos eh, trataron de mostrar la respuesta en organizaciones que tienen capacidades de ciberseguridad más avanzada y otras que tienen esas capacidades de ciberseguridad todavía en proceso de desarrollo. La dispersión a nivel global es un 42% en las avanzadas y un 58% en global. Y en particular en Chile tenemos un grupo de 9 de las 30 entraron en capacidades avanzadas y las otras 21 todavía están en desarrollo. Y vamos a ver un poco más el detalle de cómo responden y la diferencia real que existe en esas capacidades de respuesta entre las organizaciones que tienen capacidades avanzadas versus las que tienen capacidades en desarrollo. Una primera vista de esto nos muestra que hay un promedio de 5 meses, por ejemplo, para detectar y responder a nivel promedio. Sí, obviamente hay algunas empresas que están mucho mejor y otras peor, pero 5 meses en las avanzadas y 11 en las en desarrollo para responder. También la cantidad de incidentes es diferente entre los dos grupos de organizaciones, y esto mirado a nivel global, ¿sí? Los promedios están en 32 para las avanzadas contra 52 de las que están en desarrollo. Y esto para también tenerlo en cuenta. Aún las avanzadas tienen incidentes y eso también tiene que ver en la premisa que veíamos al principio de que solo una de cada 5 considera que su capacidad de seguridad es eficaz para atender el futuro, porque los incidentes los siguen teniendo. Aún con muchas capacidades, responden mucho más rápido, pero los incidentes están. ¿Sí? Y eso tiene que ver también con este nivel de satisfacción de que su enfoque de seguridad, su estrategia de seguridad es eficaz, ¿no? Y que cumple con lo que se requiere. Y que también están bien posicionados para proyectarse a el negocio o la operación que van a tener, sobre todo en el futuro, en los próximos, en el corto y mediano plazo, con todos los cambios en tecnología que se vienen, ¿no? Por eso los ciberavanzados ya están mejor posicionados para esto que las empresas que están en desarrollo. También vemos que la forma en la que se definen las estrategias para las organizaciones en desarrollo, justamente lo que busca es tratar de generar un mayor valor e integrar capacidades que permitan simplificar la operación de ciberseguridad. Por esto las operaciones, las organizaciones que tienen capacidades más desarrolladas, más avanzadas, eh, buscan integrar tecnologías de ciberseguridad, ¿sí? Las nuevas, que permitan automatizar, simplificar y de alguna manera abarcar más esa superficie de ataque que tienen que proteger, ¿sí? Pero a cubrirla de manera adecuada, ¿sí? Tratando de tener más visibilidad, más respuesta automatizada, ¿sí? También integrar arquitecturas complejas que tienen que ver con integrar la nube, con la arquitectura propia de la organización, inclusive integrando la arquitectura de terceros. Todo integrado de una misma forma, con un mismo nivel de servicio en ciberseguridad, y eso requiere obviamente más tecnologías que abarquen y automaticen la respuesta, ¿sí? Y también lo que vemos es que han buscado, las empresas más ciberavanzadas, han encontrado la forma de llegar con la ciberseguridad en todos los niveles de la organización, desde la alta dirección, ¿sí? Con un posicionamiento en la alta dirección para tratar de tener lo que se llama definir el tono bien alto dentro de la estructura para que todos estén de acuerdo en la forma en que van a actuar con la ciberseguridad, pero también han logrado entrar en las áreas de operación y de negocio, brindándoles servicios de ciberseguridad consistentes a las operaciones, y también han definido las formas de operar con sus propios equipos de ciberseguridad, con el objetivo de generar y crear valor para la organización con la seguridad, tratar de, además, tener un ritmo de adaptación a los nuevos requerimientos de ciberseguridad, potenciando la innovación, que no sea que cada vez, y esto lo vamos a ver un poco más adelante, cada vez que aparece una nueva tecnología, no sea un dolor de cabeza nuevo para el área de seguridad, sino que se pueda buscar la forma de potenciar esas nuevas tecnologías o la integración de todas esas nuevas tecnologías para llegar al mercado de otra forma, para poder entregar
servicios que generen mayor confianza y que potencien el negocio, ¿no? Ahora, entrando un poco más a los detalles de nuestro estudio, lo que sí estamos viendo es que la mayoría de las organizaciones que están más avanzadas eh, buscan integrar nuevas tecnologías de seguridad de manera temprana, rápidamente. Y lo pueden hacer porque tienen la tranquilidad de que sus equipos saben cómo operar y que esas nuevas tecnologías potencian realmente esa operación. Porque los procesos están definidos, porque las personas están mejor capacitadas y eso nuevo les está trayendo, eso lo que buscan es justamente simplificar la operación, automatizar. Se está integrando mucho más ciberseguridad con capacidad de inteligencia artificial para responder o el machine learning que pueda entender patrones y generar una respuesta automática. Se están empezando a integrar soluciones de lo que es Security Orchestration and Automation Response, es decir, justamente una tecnología que ante un determinado evento genere toda la cadena de respuesta que sea necesaria para que automáticamente se contenga ese incidente sin que tenga que tener gente trabajando días y días tratando de entender lo que está pasando, pero si respondo más rápidamente puedo tener un impacto muchísimo menor. Y también estas organizaciones ya empiezan a tener esa capacidad de integrarse a los procesos de desarrollo ágil, ¿sí? Los procesos DevOps buscan integrar la capacidad de seguridad directamente dentro de DevOps con la capacidad que sería el DevSecOps y poder potenciar justamente los nuevos desarrollos que nazcan con seguridad desde su misma concepción, ¿no? Ahora, cuando preguntábamos cuáles fueron los mayores retos, ¿sí? de ciberseguridad a los internos, la preocupación más grande de los CISOs está en el crecimiento de esta superficie de ataque. Y esta superficie de ataque ahora lo vamos a ver un poco más, pero tiene que ver con esta explosión de tecnología que ahora tienen que proteger. Es cada vez más tecnología que ya no es solamente tecnología que ven, que ahora está en la nube, que puede ser en nube propia, puede ser en una nube tercerizada o inclusive componentes de proveedores que también están en la nube y que les cuesta tener visibilidad de qué es lo que hay, ¿no? Ahí está hoy por hoy la mayor preocupación de los CISOs. Y también ver cómo integrarse a los procesos de innovación de la organización, porque las organizaciones y sobre todo en los últimos años han tenido que ir migrando y cambiando las formas de operar, integrando nuevas tecnologías, generando nuevas áreas de negocio y cómo puede seguir seguridad o aportarle valor a todo ese proceso de desarrollo, ¿no? Y por otra parte, a nivel interno, con un nivel de preocupación menor, pero siguen estando las personas, lo que es el personal no informático, todas las personas más de operaciones y de negocio, cómo ven la seguridad, cómo viven la seguridad y qué es lo que hacen con la seguridad, sigue siendo una fuente de preocupación y les diría una fuente constante y lo plantean en nuestro estudio, lo vemos, una fuente constante de nuevos incidentes de seguridad por mal uso de la tecnología, ¿no? Entrando un poco al detalle de lo que tiene que ver con la superficie de ataque, eh, la gran mayoría ve un crecimiento en la superficie de ataque que tienen que proteger y ese es el desafío mayor. Y las empresas ciberavanzadas lo que buscaron es justamente para poder seguir el paso de este crecimiento de ciberseguridad, el 50% de los CISOs de este tipo de organizaciones avanzadas ya está integrando capacidades de automatización y orquestación de respuesta que integra inclusive la nube, porque saben que si no automatizan estas respuestas no pueden llegar con la seguridad a tiempo. ¿Sí? Yo creo que es uno de los puntos más clave, es llegar a tiempo. ¿Sí? Y ahora vamos a ver por qué. Y que también hay un grupo que entiende y ya saben que no existe el concepto, o ya no, es muy difícil el concepto de que existe un perímetro seguro. Los perímetros, está claro para la gran mayoría, más del 53%, y sobre todo, y esto depende mucho de las arquitecturas que estén manejando, pero la gran mayoría de las organizaciones ya tiene una dispersión tecnológica tan grande entre la nube propia, privada, pública, de terceros, de servicios SaaS, de proveedores, etcétera. La superficie se hace tan grande y tan dispersa que no hay una parte que sea segura o más segura que las otras, ¿sí? Entonces, y esto producto probablemente de la forma en que evoluciona el negocio,
la forma en que se empiezan a integrar las áreas de negocio con proveedores, con socios de negocio, que empiezan a interconectar también la tecnología. Sin embargo, un dato particular dentro de todo esto es que no identifican, o por lo menos es más bajo el nivel de preocupación dentro de estos desafíos con respecto a los riesgos en la cadena de suministros. A nivel global, sí hay un 28% solamente, comparado con números más altos dentro de las preocupaciones, solo un 28% está preocupado por los riesgos en la cadena de suministros, aún sabiendo que la gran mayoría entiende que no hay un perímetro seguro y que el perímetro está totalmente compartido con toda nuestra cadena de operación de proveedores, de terceros, socios de negocio, etcétera, ¿no? Y un dato en particular que si vemos en Chile hay un 43% de las organizaciones que ya sabe que no hay forma de firmar, asegurar que vamos a estar ciberseguros. Saben que es una guerra, saben que van a tener un montón de batallas, ya vimos 43 incidentes más o menos de promedio por año, pero ahora vamos a ver un poco más de detalle, sobre todo en las industrias chilenas, eh, pero que tienen que combatir, participar de esta guerra, y que no es que la puedan ganar, no es que puedan asegurarse que tranquilos que está todo tranquilo particularmente, sino que van a tener que estar batallando todo el tiempo con incidentes durante el año, ¿no? Ahora, un dato importante que tiene que ver y la separación entre la forma de responder y la forma de detectar en las empresas más ciberavanzadas. Y acá se puede ver la dispersión que tenemos entre, esto es a nivel global, ya vamos a ver un poco más adelante los datos particulares de Chile, pero la dispersión que existe entre las empresas ciberavanzadas y las empresas que están con capacidades en desarrollo. Cuando preguntamos la cantidad de incidentes o brechas que han tenido en los últimos 12 meses, si se fijan, cada columna sería el número de entre menos de 10 hasta más de 50. Eh, la agrupación, la dispersión de las empresas en desarrollo han tenido claramente muchos volúmenes o están en categorías mayores que las empresas que tienen capacidades desarrolladas. Y si nosotros preguntamos también cuándo lo detectaron, ¿sí? En función a las capacidades que tienen, de qué forma, en qué momento lo detectaron, vemos también que las empresas ciberavanzadas tienen capacidades de detección más sofisticadas que permiten detectar en menos de un mes, ¿sí? La gran mayoría está en menos de un mes y obviamente todavía quedan incidentes o ataques que son mucho más elaborados, que requieren más tiempo, pero la dispersión es más pareja. Y en el caso de las empresas en desarrollo, y lo hablábamos antes, que tenían un promedio de 11 meses. Si acá lo vemos en esta dispersión, nos queda claro por qué. La gran mayoría tiene capacidad de detección de las empresas de desarrollo mayores a los 6 meses y por lo que estamos viendo, más inclusive. Ahora, cuando preguntamos justamente de las capacidades de responder a ese incidente, y aquí es donde se nota mucho más esa diferencia en el desarrollo de capacidades. Las empresas avanzadas o ciberavanzadas responden mucho más rápido la gran mayoría dentro del mes, ¿sí? Que las empresas en desarrollo que están en un promedio de entre 4 y 6 meses. Y esto tiene que ver, obviamente, de capacidades de procesos, de personas, de tecnología, para responder adecuadamente a un incidente o si tengo un ataque, tengo que seguir operando, etcétera, ¿no? Pero está todo preparado de alguna manera para responder así. Y cuando también preguntamos qué tecnologías preocupan más, ¿sí?, a las organizaciones, acá es uno de los primeros en que empezamos a ver que hay coincidencia entre Chile, Latinoamérica y global, a la cabeza la nube. Y la nube a escala, es decir, empresas que están masivamente utilizando la nube, donde la mayoría o toda su infraestructura ya se fue a la nube, es decir, todo lo tienen que de alguna manera contener dentro de la nube. Y las nubes obviamente son diversas, las capacidades de seguridad son distintas en cada fabricante de nube, y si además tenemos proveedores en el medio de servicios que están montados en la nube, tienen capacidades adicionales. Esa complejidad y la falta de recursos y tecnologías o implementar tecnologías que les permitan responder rápidamente a todo esto es realmente una preocupación muy grande. También están empezando a aparecer, y esto por la complejidad que tiene de
tener visibilidad, lo que tienen los componentes de Internet de las cosas, lo que es IoT, y esto depende mucho de la industria y el segmento del mercado donde se mueva la operación, pero hay industrias que tienen una incorporación de tecnología IoT muy grande, y tenerla controlada, visibilizada, con capacidad de respuesta como las que vimos antes, es realmente un desafío. Y tercero, la inteligencia artificial y lo que tiene que ver con machine learning, desde el punto de vista de, por un lado, cómo puede potenciar al negocio, y cuando empiezo a integrar inteligencia artificial a mi operación, a mi negocio, cómo la puedo proteger. Y por otro lado, también hay una preocupación muy grande de que la inteligencia artificial puede ser utilizada por los atacantes para vulnerar mis capacidades de protección. Y eso realmente empieza a ser, nosotros lo empezamos a ver en los últimos 12 meses y 6 meses sobre todo, que se utiliza muchísimo o se está empezando a integrar la inteligencia en las herramientas de los atacantes para ser mucho más eficientes en sus ataques. Y eso obviamente requiere que del lado de los ISOs tengan esa capacidad de protección para distinguir que puede ser un ataque que la inteligencia artificial lo hace parecer mucho más humano, ¿no? Pero mucho más rápido. Y por último, en estos resultados generales, y ahora pasando un poco, pasaremos después un poco más a los temas de industria, cuando nosotros empezamos a ver o a preguntar ¿cuál es el costo que realmente tiene una brecha de seguridad para las organizaciones? Nosotros ya hicimos este estudio, antes estaba bajo otro nombre, pero a partir de este año lo cambiamos, ya no Security Insight, antes era el estudio global, el GIS, sí, para los que participaron, pero realmente cuál era el costo que tenía una brecha, ¿sí?, a nivel de ciberseguridad. Y lo que estamos viendo es que entre los distintos años esto ha empezado a crecer. Si se fijan, en el caso de Chile, el grueso estaba en menos de $1,500,000 por brecha, y a partir del 2023 esa categoría, que era la más baja, empezó a bajar y empezó a aparecer en Chile mismo la categoría de, hay un 5% que hablan que el costo de las brechas está en más de $6,000,000, con una dispersión que va ahí entre 1,5 y 6, ¿no? Esto también va en línea con Latinoamérica y con global, donde los costos de las brechas han empezado a crecer. Y esto tiene una conexión directa con el crecimiento y la digitalización de las operaciones. Si no son protegidas adecuadamente en el momento en que se va integrando nueva tecnología, el impacto que puede tener una brecha o un incidente de seguridad sobre toda esa nueva tecnología empieza a ser cada vez más fuerte, en algunos casos es devastador y llega completamente a paralizar los negocios, ¿no? Por eso los montos que se ven acá. Bueno, ahora para ver un poquito más a detalle sobre las industrias, y en particular de Chile, sumo a Paola Peñarrieta, nuestra líder en servicios financieros, para que comente un poco los resultados de Chile en esta área. Pao. Gracias, Facundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos. Bueno, si abrimos un poquito los resultados que acaba de mencionar Facundo a la industria financiera, aquí podemos ver que efectivamente está de alguna manera las estadísticas alineadas con lo que se ve a nivel global. Sin embargo, hay ciertos ámbitos que son específicos de Chile y que de alguna manera llaman la atención. Por un lado está que la cantidad de incidentes que se declara es más de 50. O sea, el 75% de los encuestados dicen que han tenido más de 50 incidentes en los últimos 12 meses, lo cual tiene de alguna manera una relación con el tipo de industria y obviamente con el riesgo del dato que se está procesando para estas compañías. Por otro lado, la filtración de datos no solamente se declara que hay entre 10 y 24 incidentes en los últimos 12 meses. No obstante, esto se va a ver en aumento producto de, por un lado, lo que es el Open Banking, que busca promover la transparencia en el sector financiero y hace la apertura de datos, lo cual implica compartir información, y esta información debe ser protegida. Por lo tanto, esta cantidad de incidentes podría ir en aumento si es que no se toman las medidas claves que son, por un lado, la autenticación y control de acceso, también todo lo relacionado con encriptación para asegurar que el dato
pueda ser resguardado, especialmente cuando hacen las transferencias entre compañías. La seguridad de las aplicaciones que permite que exista esta transferencia de datos, que son las API, y obviamente tener siempre un monitoreo y detección de posibles amenazas. Por otro lado, también el otro tema que puede ir en aumento es, de estos incidentes es la ley FinTech, que tiene como objetivo fomentar la innovación y desarrollo de las aplicaciones financieras. Y esta ley sí tiene ciertos requisitos de seguridad. El objetivo es que finalmente, por un lado, se fomenta, pero por otro lado también se hace, el objetivo es resguardar el dato que está siendo eh, eh, tiene las transacciones que obviamente que son todos los datos financieros y todo lo que tiene relación con la protección de datos. En general, esta ley también, si bien no regula específicamente los temas de ciberseguridad, sí estas empresas fintech deben seguir las buenas prácticas de ciberseguridad. Por otro lado, una estadística que se ve dentro del estudio es el tiempo de respuesta. Y ahí podemos ver que en general en Chile, para la industria financiera, solo el 25% está con un tiempo de respuesta de más de 6 meses de detección de los incidentes, por lo que a diferencia de la mayoría global, llega a ser 11 meses. Chile solamente el 25% tiene esta estadística. Si comparamos con América Latina y a nivel global, se ve que Chile de alguna manera está teniendo un tiempo menor de detección, lo cual es positivo, y yo creo que se gatilla un poco por todas las leyes que tiene y las regulaciones que existen en Chile por la industria financiera. Por otro lado, el tiempo de respuesta, ahí se ve que el 50% comenta que se demora entre 4 a 6 meses. Y como hemos visto en los gráficos, en general es un promedio donde a nivel global también se está determinando o se está tomando ese tiempo para poder responder a aquellos incidentes. Y destacar que a diferencia de Latinoamérica y global, Chile aquí en este caso el tiempo de respuesta no supera los 6 meses. Por lo tanto, aquí hay algo positivo dentro de Chile y de lo que están haciendo las empresas. En el siguiente slide podemos ver la capacidad, el presupuesto en materia de ciberseguridad. Y ahí lo que llama la atención en este gráfico es que en Chile la capacidad de detección y prevención tiene un menor porcentaje de presupuesto que la capacidad de respuesta y la capacidad de recuperación. Esto se ve también, llama la atención a diferencia de Latinoamérica y global, donde efectivamente la capacidad de detección y prevención tiene un porcentaje de empresas que tienen más del 40% en su presupuesto. No obstante, Chile se concentra más en la capacidad de respuesta y recuperación. Esto se puede ver por distintos factores. Uno es las prioridades que tienen las industrias y el riesgo específico para gestionar. Puede ser también que se ve reflejado esta definición de presupuesto producto de la regulación y las expectativas que tiene el ente regulador en cuanto a lo que es la respuesta y la recuperación en caso de que ocurra algo dentro de la cadena crítica de la industria financiera. Por otro lado, se ve que el gasto anual de la ciberseguridad está sobre los 50 millones para el 25% de los encuestados en Chile y entre los 10 millones y los 49 millones para el 75%, a diferencia de Latinoamérica y global, que está un poquito más alto en algunos porcentajes de las empresas que han respondido a esta encuesta. En el siguiente slide, aquí analizamos cuáles son las medidas que utilizan las organizaciones para dar enfoque a la ciberseguridad. Y acá destacar que en Chile el 25%
utiliza lo que es la inteligencia artificial y machine learning para poder detectar estos incidentes y también la autenticación sin contraseña, que es el uso de ciertos aparatos o dispositivos biométricos o aplicaciones para la autenticación, dejando de lado un poco lo que son las passwords tradicionales, que muchas veces también son eslabones débiles dentro de la cadena de la ciberseguridad. No obstante, llama la atención que, por un lado, todavía no se está utilizando en un porcentaje alto lo que es la automatización y orquestación de la nube, ni tampoco la orquestación de la respuesta de seguridad, ni lo que es la confianza de seguridad, de confianza cero, seguridad, cero trust. Esto puede deberse, por un lado, a lo que tenemos en la parte de regulatoria con la nube, donde efectivamente el tener datos de la industria financiera en la nube tiene que ser validado por distintas consideraciones. Uno es que el directorio debe promulgar sobre la tolerancia al riesgo. O sea, si efectivamente los datos de la industria financiera están siendo procesados en la nube, tiene que haber una promulgación del directorio para ver cuál es la tolerancia que tiene al riesgo para procesar esta información. Por otro lado, se debe analizar cuáles son los datos y almacenar o procesar. Hay datos críticos que probablemente es mejor resguardarlos en on-site que llevarlos afuera en la nube. Y por otro lado, la consideración clave es la gestión con los proveedores. Yo creo que el hecho de que salga a la nube, estás confiando en un tercero tu seguridad. Y eso implica hacer un monitoreo constante, tener consideración que el proveedor tiene el prestigio y la experiencia, que tiene las certificaciones de independencia y también los contratos de externalización están claramente estipulados en cuanto a la necesidad que tiene la empresa. Entonces, con esas consideraciones se ve que Chile tiene todavía ya no está utilizando del todo lo que es la nube en cuanto a la gestión de ciberseguridad. En el siguiente slide, aquí vemos cuántos empleados de tiempo completo componen el equipo de ciberseguridad. Y vemos que el 25% comenta que tiene más de 50 personas. Y la mayoría está entre 11 y 20 personas. Y por otro lado, también se menciona cuánto es el porcentaje de externalización que tiene en cuanto a esta función. Y se ve que más del 30%, solamente 25% de las empresas encuestadas tienen externalizado y entre el 11 y el 20% lo tienen el 75% de las compañías que han respondido. Este es un tema importante y un desafío grande que en la medida que se va ampliando el marco de protección, en la medida que vamos automatizando y en la medida en que se va gestionando todo lo que es la transformación digital, la cantidad de personas con este conocimiento son cada vez más requeridas. Y ahí una de las iniciativas que se ve dentro del estudio es que están utilizando las mismas personas, como bien decía Facundo, y las están recapacitando. Pero por otro lado también están outsourceando algunas funciones a terceras partes y especialistas. Y esto de nuevo destacar que si bien es una opción, también trae riesgos que es necesario asegurar que las industrias están velando porque la ciberseguridad y las normas y controles que los hacen internamente, también estos terceros los van a realizar de la misma manera y con el mismo énfasis sobre sus datos críticos. Ese es un resumen de lo que hemos visto desde el punto de vista de la industria financiera, así que te paso la palabra, Facundo, para continuar. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias. Y pasamos un poco a ver los resultados que tenemos en la industria de energía. Para eso le paso la palabra a Fabio Fortes, nuestro líder experto en energía, con toda tu experiencia en minería también. Así que adelante, Fabio.
Gracias, Facundo. Buenos días a todos. Bueno, el Facundo y la Paola ya hablaron casi todo, o sea, me queda muy poquito para hablar ahora, pero alguns comentários específicos da indústria, sim? Próximo slide, por favor. Bueno, a indústria de energia e recursos naturais, onde está ubicada aí a mineria, está atravessando um processo muito grande de transformação digital. Em realidade, esse processo já começou há décadas. E o que ha acelerado em los últimos anos tem aí muita relação com o que nós outros chamamos de tecnologias de operação, ou seja, OT. A indústria é muito intensiva em processos relacionados com o piso planta. E as tecnologias de operação têm aí papel muito relevante em toda a continuidade operacional. Coisas que no passado não eram muito comuns em la indústria, como, por exemplo, uma direção IP, como, por exemplo, dados em la nuvem ou internet das coisas, hoje em dia estão se tornando cada vez mais comum e cada vez mais populares. Isso coincide aí com o desafio número 1 que mencionou Facundo de nossa investigação, que é o aumento das superfícies de ataques potenciais, de acordo com os 63% dos entrevistados. Ou seja, o ambiente OT em mineria, em la indústria de recursos naturais e de energia está contribuindo muito e a um ritmo muito acelerado para aumentar essas potenciais superfícies de ataque cybersecurity, relacionadas com cyberataques. Sim? Por outro lado, é interessante notar que hoje em dia se habla muito em integração IT-OT, se habla muito em convergência IT-OT, pero em la indústria de energia e recursos naturais, em muitas organizações, essas áreas, todavia, continuam e quedam trabalhando em silos, ou seja, completamente aisladas. Trabalhar em silos significa que muitas das melhores práticas de cybersecurity que são desenvolvidas para o ambiente IT não necessariamente são transladadas e não necessariamente são ocupadas em el ambiente OT. Esta mentalidade justifica pouquinho dos números que podemos mirar acá nesse gráfico, ou seja, em Chile, nos últimos 12 meses, 71% dos encuestados comentou que tiveram aí mais de 50 incidentes relacionados com cybersecurity. E a mesma razão justifica aí pouquinho todo o tema relacionado aí com tempo médio de detecção e tempo médio de resposta, que em quase 100% dos casos é superior a um mês e, em alguns casos em particulares, pode chegar incluso a mais de 6 meses. O seguinte slide, por favor. Também em linha com o que nós outros recém comentamos, ou seja, esse aumento de incidentes e filtrações de forma quase natural ajuda a explicar aí por que em Chile se destina a maior percentagem do pressuposto das inversões à capacidade de resposta e recuperação e não necessariamente à capacidade de detecção e prevenção. Chama a atenção que em el mundo, em Latinoamérica, ocorre exatamente o reverso, ou seja, há mais destinação de pressuposto e de inversão em la capacidade de detecção e prevenção e não necessariamente em la capacidade de resposta e de recuperação. Parte desse resultado, poderíamos dizer aí que está associado a pouquinho à mentalidade clássica que temos no ambiente OT, ou seja, no ambiente OT há aí em muitas organizações um mindset muito clássico de mantenimento, ou seja, um mindset muito clássico de promocionar ao máximo a continuidade operacional, ou seja, se a coisa está funcionando, não toque, sim? Só vou parar para arreglar
algum problema, só vou interromper a continuidade operacional se efetivamente há um cyberataque ou se efetivamente há alguma demanda. Isso ajuda um pouquinho a explicar aí porque as inversões são mais grandes na capacidade de resposta e recuperação e não em detecção e prevenção. Seguinte slide, por favor. De forma análoga, como comentou a Paola, para a indústria financeira, em la indústria de energia e recursos naturais, também está se invertindo harto em distintas tecnologias, como inteligência artificial, como automatização de processos, todo o tema relacionado aí com processos de autenticação mais robustos, RPA, entre outros. Ou seja, a indústria de mineração, de certa forma, está entendendo que cada vez mais que seus processos tecnológicos vão à nuvem, cada vez mais que seus processos tecnológicos se apoiam em terceiros, em provedores externos, é necessário incorporar cada vez mais as tecnologias que já estão provadas em ambiente IT. Sim? Ou seja, nesse ponto, considero que estamos aí super bem, tanto em Chile quanto a nível global. E o próximo slide, para finalizar, também aí um pouquinho em linha com o que comentou a Paola. Ou seja, a indústria vem reconhecendo cada vez mais a importância de invertir em capital humano que está relacionado com os temas de ciberseguridade. Seja na contratação de expertos, seja no upskilling de la gente que hoje em dia já trabalha com a área de TI e principalmente com a capacitação de la gente que trabalha na área de OT, que trabalha aí mais cercano às tecnologias do piso planta. Ou seja, normalmente esses profissionais são os profissionais que não têm aí uma bagagem, digamos assim, com os temas relacionados com cybersecurity, pero se nota sim que as empresas estão aí invertindo no upskilling e capacitando a toda essa gente para poder tratar esses problemas de forma mais expedita possível. Sim? Bueno, de forma resumida, esse é o panorama da indústria de mineria. Passo a palavra a ti, Facundo. Muchas gracias, Fabio. Y en este contexto son los principales resultados. Obviamente vamos a estar compartiendo más detalle, pero sí compartir también con ustedes cuáles son las cosas principales que vemos, sobre todo en función a las tendencias y a las capacidades más importantes que hoy le aportan un valor y le permiten a las organizaciones que son más ciberavanzadas poder tener resultados que van más en la línea de lo que vimos, ¿no? Que responden dentro del mes, que no tienen tantos eventos que puedan ser contenidos en un tiempo mayor a los 6 meses, sino que está todo mucho más contenido en identificación, en capacidad de respuesta, en potenciar el negocio, etcétera. Entonces, en este contexto hay algunas funciones clave que tienen, y eso tiene que ver con estos 5 grandes factores. Por un lado, buscan simplificar las arquitecturas de ciberseguridad que les permiten brindar los servicios que le deben dar a la organización. Y esto está en línea con integrar capacidades de automatización que orquesten la respuesta en el momento que identifican un incidente para poder responder en tiempo y forma y minimizar el impacto. Por otro lado, tienen una visión muy clara de su arquitectura y los flujos de información con la cadena de suministro, con los proveedores, etcétera, y integran esa arquitectura con capacidades de supervisión real y sí que necesariamente sea agregar burocracia y poner un peso, sino es una parte natural de la arquitectura que tienen que contener. Y también algo que sí es importante, participan desde el inicio en la selección de los proveedores, ¿sí? Y esto tiene que ver no por el servicio efectivamente que vayan a dar, sino por cómo son las capacidades de seguridad de ese proveedor, porque son muy conscientes que ese proveedor podría ser, si no hace las cosas bien desde el punto de vista de ciberseguridad, podría ser
una fuente de problemas que yo voy a tener interconectado con la organización. Por otra parte, y en visión más de cómo responde o cómo se integra el CISO con el resto de la organización y sobre todo con las áreas que son fuera de tecnología, los CISOs de las organizaciones que tienen capacidades ciberavanzadas tienen un argumento de ciberseguridad que va en la línea de los riesgos de la operación, los riesgos del negocio, el impacto que tienen esos riesgos en la operación, y buscan que el mensaje de todas las iniciativas que ellos están haciendo apuntan a la creación de valor en cada uno de los negocios o en cada uno de los ámbitos con los que ellos se tienen que interrelacionar. También entienden que organizar a las personas y prepararlas para moverse de forma segura dentro de la organización requiere que exista un programa de entrenamiento que sea incremental, que brinde todos los conocimientos de ciberseguridad para que pasen de ser no solamente conocimientos, sino a capacidades específicas de los empleados. Y estamos hablando desde las capacidades de una recepcionista que tiene que atender mails o llamados telefónicos hasta el CEO de la organización que tiene su computadora con información altamente sensible y está en 1000 reuniones una a través de la otra, pasando por el medio toda la organización. Entonces, sabiendo que se tienen que mover de esa forma, ya buscan integrar capacidades automáticas de protección que le permitan operar, ¿sí? Seguir trabajando sin que sea un disruptor. Y hablando justamente de estas capacidades o sea, del potencial de que la seguridad pudiese ser un interruptor del negocio, las empresas con capacidades ciberavanzadas lo que ya tienen claro es que tienen que integrar la seguridad, entretejerla dentro de los procesos de negocio para que justamente no sea ese disruptor, que no inhiba el negocio, sino que busque impulsar el valor, genere confianza tanto de las personas propias, de los empleados de la organización, los colaboradores, como también confianza con los clientes, para que puedan potenciar y desarrollar nuevos negocios, ¿no? Por nuestra parte, a nivel general es lo que les queríamos compartir. También los invitamos, en breve vamos a estar publicando los resultados en nuestra página y ahí, Luz, tú nos comentarás o los contactarás como para que puedan verlos. Y también invitarlos porque el 25 de octubre próximo estaremos haciendo una reunión para presentar de manera más amplia estos resultados a nivel latinoamericano, donde vamos a estar también haciendo participar expertos de distintas industrias, de las industrias más relevantes, así que ya estarán recibiendo próximamente la invitación para eso. Es el 25 a las 11 de la mañana. Muchas gracias, Facundo. Tenemos algunas preguntas que nos han hecho llegar nuestro público. La primera tiene que ver con, te la manda César Palavicini a ti particularmente, y habla sobre que existe la preocupación por los riesgos de incorporar metaverso a los procesos de negocio, sobre todo pensando que ya hay incidentes en el metaverso. Y efectivamente, y de hecho lo vemos, el metaverso estaba creo que en el nivel 5 dentro de las nuevas tecnologías que se van a integrar. Los CISOs lo tienen presente, es una preocupación vigente y es una de las razones por las cuales, lo hablábamos en un momento, creo que en la slide anterior inclusive, la capacidad de integrar seguridad desde el diseño. El concepto del metaverso obviamente integra muchos conceptos. Uno de ellos tiene que ver con, es un nuevo proveedor, porque el metaverso se ejecuta obviamente en distintos proveedores, con distintas redes o grupos, pero es la forma en que la organización va a compartir o va a operar a través del metaverso. Y es imprescindible que los equipos de seguridad participen en las decisiones que se estén tomando antes de empezar a hacer todo el diseño y la salida al metaverso, ¿sí? Eso es lo que se llama seguridad por diseño. Es crítico que participen desde ese momento porque los expertos que saben los riesgos tecnológicos que pueden existir son las personas de seguridad y tienen que estar, esto es una iniciativa de negocio que tiene tecnología, pero que tiene que ser analizada desde esa fase, ¿no? Perfecto, muchas gracias. También nos hicieron llegar una pregunta para Paola y nos preguntan lo siguiente. Uno de los principales riesgos identificados en la industria financiera tiene relación con la gestión de terceras partes. ¿Nos puedes comentar, por favor, cuáles son son algunos de los ámbitos a considerar que permiten minimizar estos riesgos?
Sí, claro. Bueno, la gestión de terceras partes hoy día es crucial para la ciberseguridad. Y uno de los ámbitos importantes es primero hacer una buena due diligence al seleccionar al proveedor. Investigar a fondo y cuáles son sus características y cuáles son las medidas de seguridad que tiene. Por otro lado, contar con contratos sólidos, es decir, que dentro del contrato se estipule qué es lo que se espera, ya sea en tiempo respuesta, ya sea en planes de contingencia, y que defina claramente todo lo que debe cumplir el proveedor para poder dar el servicio que se requiere. También hacer auditorías regulares. Yo creo que eso es importante para ver que efectivamente los controles que tiene implementados se mantienen en el tiempo y se están cumpliendo de manera periódica. Monitoreo continuo, yo creo que está de más decir, pero debería ser parte importante de lo que es la gestión de proveedores y de asegurar que se cumple con todos los SLA que están definidos en el momento del contrato. Políticas de acceso y privacidad. Yo creo que eso es importante tener claro a qué tiene acceso el proveedor, a qué le voy a dar acceso y también monitorear qué es lo que está haciendo con estos privilegios y asegurar que efectivamente el acceso está solamente restringido a lo que necesita hacer y por otro lado que el proveedor está haciendo lo que tiene que hacer y no va más allá de sus funciones em, o sus definiciones. Gestión de incidentes, yo creo que si bien internamente las compañías hacen su gestión de incidentes, por otro lado, es necesario ver cómo se va a gestionar un incidente que le ocurra al proveedor. De alguna manera, si pasa algo en tu tercero, cuál es las actividades de acción, o sea, qué tienes que hacer y cómo asegurarte que ese incidente no afecta a tu negocio. Yo creo que aquí también me gustaría destacar que es importante considerar que no solo hay terceros, sino también cuartos, es decir, que el tercero contrata a un tercero que llega a ser un cuarto, y si no tienen claro quiénes son y de alguna manera también se estipula claramente qué hacer en caso de que alguno de esos falle, es probable que puedas tener bastantes complejidades en poder continuar con tu día a día. La educación y concientización, como bien decía Facundo, creo que todas las personas tienen un rol importante y muchas veces un ataque de ciberseguridad entra por el eslabón más débil, que es aquella persona que probablemente no tiene ninguna función crítica desde la mirada de ciberseguridad, pero sí el hecho de tener acceso a los sistemas o a las tecnologías podría también dar acceso a los atacantes. Em, y finalmente, la resiliencia y la continuidad del negocio. Es importante asegurarse que los proveedores tengan los planes de contingencia. Yo creo que acá sí es importante saber que la definición de tiempo de respuesta que tiene tu proveedor está alineado con la tiempo de respuesta que tiene tu proceso crítico, el cual estás externalizando. Y así asegurar en caso de que falle algo, tienes la continuidad no solo desde tu perspectiva, sino también del tercero que es el que te está entregando el servicio. Y por último, que me gustaría comentar también es el cumplimiento normativo. Hoy día el ejemplo de la industria financiera es que tiene definiciones y tiene normas. El, eh, el objetivo es asegurarse que el proveedor también cumpla con esas normas. Desde la mirada del ente regulador, la responsabilidad de cumplir es de la empresa, y si el tercero falla, no es una responsabilidad del tercero, sino de la empresa. Por lo tanto, el asegurar que este tercero también esté alineado con este cumplimiento normativo es clave para poder tener una buena gestión. Eso. Excelente, muchas gracias. Fabio también tiene una pregunta específica para ti, para el sector minero, y nos consultan cómo deberían las mineras gestionar el tema de ciberseguridad una vez que esto está lejos de su core business. Mira, gracias, Luz, por la consulta. Mira, a sugerência é incorporar o que nós outros chamamos de princípios de gestão de risco. Ou seja, ter aí conhecimento bem claro das ameaças potenciais, ter conhecimento bem claro da madureza atual da organização,
com respeito a como enfrentar essas ameaças. Basado nesses dois pontos, identificar aí brechas e oportunidades e construir de forma proativa um plano de ação para poder eliminar ou mitigar aí eventuais eventos relacionados com esses incidentes, digamos assim. É claro ter na cabeça que esse plano de ação deve se tomar de forma estratégica, ou seja, não basta traçar uma linha base e segui-la. Como já mencionamos, a tecnologia no ambiente industrial está evolucionando cada vez mais, ou seja, esse plano é um plano que deveria ser aí contínuo e cambiar de forma constante, da mesma maneira com que cambia a tecnologia. Sim. Excelente. Tenemos otra pregunta del público que yo creo que esto va un poco para todos, tal vez más en específico para Facundo, que tiene una visión más general. Es, ¿qué puede explicar la tardanza en el tiempo de la respuesta? ¿La detección o la solución? Creo que hay varias cosas. Una es la complejidad del entorno para poder detectarlo. Como hablamos, la superficie de ataque es realmente compleja. Ya no es simplemente los equipos, los servidores, lo que yo tengo a la vista, sino también lo que pasa en la nube. Y es una infraestructura que opera 7x24 en otro continente. Si yo no tengo integrada una capacidad de detección de comportamientos anómalos en toda esa superficie a proteger, pasan lo que nosotros vimos, 6 meses de que hay alguien, hay algo que está pasando que no es normal y yo nunca me enteré como responsable de seguridad. Es clave primero tener capacidades de detección en ese momento o contra ese componente, y ya existe hoy tecnología que nos permite integrar esos eventos de seguridad que son remotos dentro de nuestra operación diaria. Y por otro lado, capacidad de responder, y nosotros hemos visto en la experiencia ayudando a clientes, hay muchas organizaciones que no están preparadas para este tipo de incidentes. Saben que pueden ocurrir, hasta te diría, saben que van a ocurrir, pero las capacidades para que de manera sistemática y ordenada puedan contener el incidente y volver a operación normal es algo que en el mejor de los casos no está probado, en muchos de los casos no está definido. Y empiezan a definir o a integrar un poco lo que saben hacer para responder en ese momento. Y la verdad es que no te diría minuto, pero probablemente cada día que pasa, el incidente y el impacto del incidente va siendo cada vez peor. Entonces, es crítico tener pensado, diseñado y probado esas capacidades de respuesta para tener lo que hoy vemos o conocemos como una capacidad de resiliencia realmente robusta, ¿no? Tenemos un minuto, tenemos muchas preguntas, pero ya se nos acabó el tiempo. Así que todas las preguntas que nos han estado llegando se las vamos a hacer llegar a los respectivos expertos para que se las puedan responder. Ojalá, si nos han dejado algún contacto, se las puedan hacer llegar a sus propios correos y les puedan responder de manera personalizada. Queremos agradecerles mucho su presencia en este webcast. Hacerles recuerdo del webcast latinoamericano que será en unos días más, y les van a llegar una invitación en la cual vamos a poder revisar todo esto desde una perspectiva más latinoamericana y muy importante para todas las empresas en Chile que en general tienen algún tipo de negocio, algún tipo de brazo en alguno de estos otros países. Queremos agradecer también a Fabio, Paola y a Facundo por esta excelente presentación y los esperamos en una nueva oportunidad. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.